Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión, de análisis, de debate para entender lo que ocurre en nuestra región y en el resto del mundo. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y la noticia, cómo diferentes países, líderes, no solamente en América Latina, sino también en Europa, gobiernos y líderes del Parlamento Europeo, defensores de la democracia en el hemisferio occidental, cierran filas contra el régimen de Nicolás Maduro, mientras continúa Estados Unidos esa fuerte presión contra la dictadura, contra el tirano Nicolás Maduro, con ese despliegue militar sin precedentes en el sur del Mar Caribe. Es noticia esta imagen que ustedes van a ver de los eurodiputados Jorge Martín Frías y Herman Tertsch. Los europarlamentarios del partido Vox de España exhibieron afiches con los que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrece una recompensa de $50 millones por la captura del dictador venezolano, del tirano venezolano, ahora considerado el narcoterrorista venezolano. Ahí, a la par, $50 millones. Recuerden que así eran los carteles cuando buscaban al que entonces era el peor terrorista que había atacado a los Estados Unidos en los años 2000, Osama Bin Laden. Ahora es Nicolás Maduro. Los dos líderes del partido Vox en el Europarlamento mostraron este aviso con la cara de Maduro ahí en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. El punto clave de la noticia es la expectativa frente a la decisión que precisamente deberá tomar el Parlamento Europeo en las próximas semanas, si va a declarar o no como organización terrorista al Cartel de los Soles, esa estructura narcocriminal que según la justicia de Estados Unidos está dirigida por la cúpula del régimen venezolano, es decir, nada más y nada menos que por Nicolás Maduro. También el ministro del Interior, Diosdado Cabello, además jefe de las torturas, de las desapariciones, después del robo de las elecciones, y también del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien ejecuta todas esas órdenes. Salió después, hace 2 años, un nuevo encauzamiento que detalla el papel que tomó Nicolás Maduro, especialmente empezando en los años de Chávez, con la droga. Así que nosotros no estamos, a mí me preguntan ustedes de las Naciones Unidas, están en desacuerdo, a mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas, no me importa. Nosotros tenemos, eres un fugitivo de la justicia norteamericana, no es el líder legítimo de Venezuela, no lo hemos reconocido, eres un fugitivo encausado que está enfrentando cargos en el Distrito Sur de Nueva York, en los Estados Unidos, por un gran jurado. Le damos la bienvenida aquí en el programa La Noche. Es un honor contar con el eurodiputado del partido Vox, Herman Tertsch, quien está liderando al interior del Parlamento Europeo esta votación para que el Parlamento tome la decisión de considerar o no al Cartel de los Soles como una organización terrorista. Bienvenido, eurodiputado. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Muy importante toda la coalición que se ha generado alrededor de los Estados Unidos. Ya son 7 países contados, Estados Unidos, que están apoyando la decisión de denominar al Cartel de los Soles como organización terrorista, por un lado, y apoyar el despliegue militar sin precedentes en el sur del Caribe. ¿Por qué la importancia de que el Europarlamento también se pronuncie? Pues porque es fundamental que los países democráticos ayuden, apoyen y en este momento estén dentro de lo que es una gran alianza para acabar con uno de los mayores lacras que tenemos en el mundo. Y que es el crimen organizado con el narcotráfico dentro de esas narcodictaduras. La narcodictadura en Venezuela se ha convertido en ese modelo que querían exportar e imponer en todo el subcontinente. Ese es el proyecto, es un proyecto que nace en Cuba y que tiene su origen en esa cabeza de la serpiente que es el régimen, la dictadura comunista de Cuba. Ese proyecto ha fracasado ya, pero ese proyecto sigue enquistado y está provocando inmenso dolor. Ahora tenemos la gran oportunidad de acabar con esta auténtica peste, que es esa simbiosis entre socialismo y crimen organizado que se ha ido generando en Iberoamérica y que ya ha saltado de allí, ya ha cruzado
por supuesto, el Atlántico, y que ya lo tenemos en España con una clara influencia sobre el gobierno español, con una clara influencia también en Bruselas. Y eso lo vemos en todas las negociaciones y en todos estos planteamientos cuando tenemos que hablar de ir a por estos regímenes. En este momento la oportunidad histórica se ha abierto, hay una decisión, por fin hay una decisión en Washington de que hay un presidente consciente de que estos regímenes son un peligro, una amenaza absolutamente brutal y existencial para su propia seguridad nacional y para su propia democracia, como lo es para la nuestra en todos los países americanos y lo es en Europa también. En ese sentido, hay una responsabilidad especial por parte de Europa y eso es lo que nosotros, el grupo de patriotas, del cual soy vicepresidente, y Vox muy especialmente, en su enfoque de la hispanidad y de la firmeza, de la responsabilidad que tenemos las fuerzas europeas en defender la democracia y la libertad en Iberoamérica. Nosotros vamos a estar en primera línea, como lo estamos siempre, para exigir esa declaración que nos una al proyecto de acabar con ese crimen organizado que secuestra países y los utiliza para esas plataformas que se expanden y que esclavizan a la gente, estrangulan las economías y se dedican realmente al crimen y a la violencia. Eurodiputado Germán Terch, lo veíamos ahí en la sede del Europarlamento exhibiendo, en la sede del partido Vox de España, exhibiendo los afiches con los que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrece una recompensa de $50 millones por la captura de Nicolás Maduro como jefe de ese cartel considerado terrorista y el narcoterrorista. Y esto nos lleva a pensar en cómo en su momento lo hacía Estados Unidos con Osama Bin Laden, con el terrorista que estrelló los aviones contra las Torres Gemelas, generando cerca de 3.000 muertes. Cuando uno ve este cartel de ustedes llamando a esa concientización para la votación en el Europarlamento, ¿en qué se parece Nicolás Maduro en su concepto a un terrorista como Osama Bin Laden, por el cual también pedían 50 millones, daban $50 millones por la cabeza de él? Pedían 25, recordemos, pedían 25 por él. Ha subido, a Maduro le han subido, está batiendo el récord en cuanto a enemigos de la democracia, enemigos de la libertad y enemigos de Estados Unidos, a los cuales les pone precio Estados Unidos, el Departamento de Estado o la DEA. El Departamento de Justicia, perdón, o la DEA. Son enemigos de Estados Unidos. Gracias a Dios, Estados Unidos es ahora consciente de esto. Muchos años no lo ha sido. Muchos años ha habido un desinterés absolutamente terrible y además una falta de entendimiento de lo que estaba sucediendo. Por eso nosotros sabemos también, los españoles, somos muy conscientes de que cuando caiga esta organización criminal de Maduro habrá pruebas suficientes para incriminar a muchos miembros socialistas y comunistas del gobierno español y de los partidos del gobierno español que han estado participando desde el año 2004. Recordemos que Hugo Chávez Frías fue el primer jefe de Estado que visitó a Zapatero, cuando Zapatero ganó, gracias a las bombas en la estación de Atocha, ganó unas elecciones que tenía absolutamente perdidas. Y en 4 días ganó aquellas elecciones sobre la muerte de 192 pasajeros y 2.000 heridos que se produjeron entonces aquel 11 de marzo del 2004, que sin duda cambió la historia de España y no solo de España. Por eso hay que recordar la responsabilidad inmensa que tienen las democracias europeas en todo este caso. Claro.
Sí, y por eso tan importante ese llamado para esta votación que estaremos siguiendo como periodista. Y usted tiene toda la razón. Por Osama Bin Laden ofrecieron 25 millones de dólares, también al comienzo por Maduro 15 millones de dólares. Lo que pasa es que luego el Senado de Estados Unidos subió esa recompensa a 50 millones y quedó a la par ahora cuando a Maduro lo consideran un narcoterrorista, 50 millones de dólares. Es decir, el cambio de paradigma está claro. Ahora Estados Unidos no persigue un tirano o un dictador, simplemente está persiguiendo a alguien que al ser considerado terrorista habilita jurídicamente por ley a Estados Unidos para poder atacarlo, atacar a su círculo, ir por él y hacer todos sus despliegues, hacer una extracción. Es decir, a partir de ese momento ya cambia completamente ese paradigma. Y eso es muy importante que nuestros televidentes así lo entiendan para saber que esto precisamente puede ir mucho más allá. Ya no es solamente un tirano en tierras extranjeras, sino que es alguien que consideran mata y asesinan a estadounidenses todo el año. Y hay ese cambio de paradigma. Eurodiputado, sí. Sí, quiero decir que es muy importante que se entienda que no es una guerra contra Venezuela, ni que es una guerra contra ningún país, que de lo que se trata es de que por la seguridad de Estados Unidos y de todos se va a por una organización, porque es que hasta ahora muchos han creído que se utilizaba esas fórmulas que son fórmulas anticuadas, en el sentido de que solo eran enemigos o solo eran agresores estados contrarios, estados adversarios. No, estos son organizaciones que secuestran estados enteros por el poderío que tienen. Hay otros estados en Iberoamérica que están a punto de sucumbir y que podrían sucumbir si se dejara seguir esa dinámica. Pero yo creo que hemos llegado al punto en que estamos en la reconquista, que es una palabra que nos gusta mucho a los españoles, la reconquista de la libertad en Europa, pero la reconquista de la libertad también en toda Iberoamérica, y hay que arrebatarles a los grupos criminales ese poder político que han ido comprando y creando a través de la capacidad adquisitiva y el poder que les da el dinero, esa fuente inagotable de dinero que es la droga. ¿Quiénes se alinean a favor o en contra de los Estados Unidos o a favor de Maduro? En alguna de las 12 opciones, o apoyando a Maduro o sencillamente atacando este despliegue de los Estados Unidos. Son Nicaragua y Cuba principalmente, las tiranías de la región. Ellos se han puesto, como era de esperarse, no sorprende, del lado del régimen de Venezuela, de este régimen tiránico. La dictadura dirigida por Daniel Ortega y Rosario Murillo, su mujer, ese terrible binomio, y también la dictadura de Miguel Díaz-Canel. Bajo la misma narrativa de Maduro, acusan a Estados Unidos de amenazar la estabilidad y la paz de la región con el gigantesco despliegue militar en el Caribe. Bruno Rodríguez, canciller de la dictadura de Cuba. Denunciamos presencia de fuerzas militares navales y aéreas de Estados Unidos en el sur del Caribe que, bajo falsos pretextos, responden a corrupta agenda del secretario de Estado. América Latina y el Caribe debe ser respetada como zona de paz. Gustavo Petro, presidente de Colombia. Ni Colombia ni la oposición venezolana en Venezuela, ni ningún latinoamericano que se respete, debe ni solicitar ni alegrarse con una invasión extranjera en nuestro suelo. Los problemas de los latinoamericanos y caribeños los solucionamos los latinoamericanos y caribeños. Con Europa o con Norteamérica o con China o África, hablamos de nuestros problemas comunes de tú a tú y como humanos, no como siervos. Una lanchita. Le metieron un par de cuetazos, la despedazaron, mataron a 11 personas que viajaban. ¿Cómo demuestran ellos que eran narcotraficantes y que llevaban drogas para los Estados Unidos? Y mientras el gobierno de Colombia y las dictaduras de Cuba y Nicaragua rechazan los operativos de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, Ecuador y Trinidad y Tobago, apoyan la acción militar que destruyó el martes una embarcación con droga procedente de Venezuela. Esa es la otra noticia. Vamos a ver qué dice el gobierno de Trinidad y Tobago, quien ha tomado una decisión de
alienarse en este momento con los Estados Unidos, respaldar la acción de Estados Unidos de manera contundente y tajante. Es esa acción que en las últimas horas, ustedes han visto la imagen, aquí está otra vez la narcolancha que fue alcanzada por misiles. 11 miembros de la organización terrorista del Tren de Aragua, según los Estados Unidos, venían en esta narcolancha y fueron hundidos con la lancha. En las últimas horas, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Perser-Bicesar, emitió un comunicado, escúchenlo ustedes, señalando que no tiene simpatía por los traficantes y que el ejército de Estados Unidos debería matarlos a todos violentamente, lo que ha dicho textualmente. Junto con la mayoría del país, estoy feliz de que el despliegue naval de Estados Unidos esté teniendo éxito en su misión. No tengo simpatía por los traficantes. El ejército estadounidense debería matarlos a todos violentamente. Restringir las armas ilegales, las drogas y la trata de personas reducirá la violencia en la región y en particular en nuestro país. Entre tanto, desde Caracas, el régimen venezolano insiste en descalificar el ataque contra la narcolancha. Según Nicolás Maduro y su número 2, Diosdado Cabello, es una narrativa para justificar ataques contra Venezuela. Recuerdan que ya habían dicho que se lo había inventado la inteligencia artificial, que no era real. Ahora dicen que esto está tratando de justificar un ataque contra Venezuela. Ellos asesinaron a un grupo de personas y yo veo 5, pero ellos dicen que son 11. Vamos a creerle, pues. Que son 11. Pero eso lo que están es declarando ellos, su asesinato es una torpeza. Usted no puede, ¿cómo se llama?, emitir en su defensa su propia torpeza. Lo escucharon. Diosdado Cabello, el líder de las torturas, de los secuestros, de las desapariciones de los opositores, habla de asesinato al referirse al operativo contra la narcolancha, como lo dijo también Gustavo Petro. Dicen que aquí no hay proporcionalidad y que esto se trata de un asesinato. En ese mismo sentido, ayer también se pronunció, como se los decía el presidente de Colombia. Se refieren a este hecho como un asesinato. Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo. Llevamos décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos. Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico. Bombardear la lancha es romper el principio universal de proporcionalidad de la fuerza y generar un asesinato. ¿Qué opina usted de esas reacciones y sobre todo del presidente de Colombia, Gustavo Petro? Bueno, yo creo que Gustavo Petro definitivamente, aparte ya de sus cuestiones personales, etcétera, etcétera, que le hacen ser una persona absolutamente inhabilitada para ejercer la presidencia, la jefatura de Estado de un gran país, de un país tan inmensamente digno como es Colombia, un gran país de Iberoamérica. El señor Gustavo Petro se ha puesto directamente en manos de Maduro. Es prácticamente un lacayo de Maduro en todas las acciones que se han ido viendo en los pasados tiempos, y también sus últimas acciones en la frontera común son muy reveladores. Yo creo que Petro es una persona que está muy dañada, que jamás ha intentado proteger a su país, porque en realidad él viene de la narcoguerrilla y siempre ha seguido dentro de la narcoguerrilla, y sus planes era establecer un régimen parecido al venezolano, creando pactos, pues eso, con el cártel del Golfo, con las FARC, con los helenos y con todos aquellos, para crear, como ha hecho Maduro, crear una especie de control territorial con mercenarios, con diferentes bandas y con diferentes grupos terroristas y cárteles, ¿no? Esa es una especie de operación de consolidación antidemocrática para impedir que las elecciones después traigan una alternancia. Pero desde luego lo que está claro es que Estados Unidos, si ha llevado a este despliegue a las costas venezolanas, es para que no se mueva la droga de allí y que los cárteles mexicanos y los cárteles de todas partes empiecen a decirle al cártel de los soles, que tanto reparte y que ellos han estado y están repartiendo y llevando la droga a los diferentes sitios, a Estados Unidos y a Europa y a Oriente Medio, qué pasa con su situación. Se van a empezar a poner nerviosos
todos los cárteles criminales de la droga, porque el cártel de los soles no puede cumplir con sus obligaciones. Y yo creo que esto va a ir creando también una situación de tensión interna dentro de lo que es el aparato criminal en Caracas, que va a generar dificultades. En todo caso, una parte de ese despliego pasa porque no salga droga. Se ha cerrado en gran parte el tráfico de esa droga, y aquellos que intenten sacar droga pese a la presencia norteamericana ahí, pues desde luego en aguas internacionales van a tener pocas posibilidades de salir vivos. Sí, pero políticamente, ¿qué representa que los dictadores, obviamente afines a Nicolás Maduro, obviamente lo estén respaldando, y que el gobierno de Colombia, que siempre estuvo del otro lado, del lado de apoyar precisamente a la salida democrática, ahora tenga este respaldo de Gustavo Petro? Que Colombia era una gran democracia combativa. No solo quiero pensar en su mejor o su magnífico y excelso presidente Álvaro Uribe Vélez, pero en general lo ha sido, salvo cuando entró en la deriva de la traición, de una traición. Ellos, con una inmensa dignidad, los colombianos rechazaron unas trampas que se cocinaban en La Habana, y sin embargo se las metieron por la puerta de atrás el presidente Santos y compañía, y tuvimos lo que tuvimos, y después hemos llegado a un punto, después de unas elecciones muy poco claras, con dineros, por supuesto, del narcotráfico profundamente implicados. Hemos llegado a tener a un presidente que es un presidente absolutamente incapaz, ignorante, brutalizado por una vida dedicada tanto a las drogas, a llevarlas, y a moverse a la violencia terrorista, etcétera, etcétera, y a todos los ideales del comunismo y del crimen en general, de la represión de todos aquellos que no piensen como ellos, y del asesinato. Eso es la trayectoria y la biografía del presidente Gustavo Petro. No nos engañemos, no es mejor que la de Maduro, que es un agente cubano, no es mejor que la de otros personajes de gran vileza que están, véase a Ortega o véase a Zelaya, con Xiomara Castro ahora en Honduras. En fin, yo creo que estamos en un momento, como digo, importantísimo, decisivo, trascendental, y que Dios quiera que en la buena evolución nos lleve a que Iberoamérica entre en una nueva era con unos proyectos nacionales sólidos, de desarrollo, de libertad, de generación de bienestar, de educación, de realmente de utilizar el dinero para crear, y que tengamos unas libertades que generen esa iniciativa, esas ganas de vivir y de crear que se necesitan, y que se acaben estas historias del Ojalá, rencor sí. y de la violencia. Sí, ojalá, y ojalá ese sea el destino de América Latina, un destino de democracia y no más de estas dictaduras terribles. ¿Cuándo es la votación y qué espera usted de esa votación, de los votos? Por lo general, el Parlamento Europeo en los últimos años ha sido muy drástico en contra de la narcodictadura de Venezuela. Pero ¿qué esperan ustedes de esta votación de reconocer al Cartel de los Soles como una organización terrorista? ¿Y cuál espera usted que sea la postura de los europarlamentarios del PSOE, del partido que gobierna en su país, en España? Ya escuchamos al ministro de Exteriores, a José Manuel Álvarez, diciendo que apoyan la lucha contra el narcotráfico, pero no por la vía militar, por la vía que lo está haciendo Estados Unidos. ¿Qué esperan ustedes entonces de esta votación y cuándo va a ser? El gobierno español está alineado con Petro, y está alineado con Maduro, y está alineado con Díaz-Canel. Que nadie lo olvide, y que nadie se deje engañar por las cortinas de humo del ministro de Asuntos Exteriores o del propio Sánchez, el mayor mentiroso que ha gobernado jamás España. La votación no se va a producir ahora en la próxima semana en Estrasburgo, porque nuestra propuesta de que así fuera no obtuvo
no obtuvo, por desgracia, la mayoría. Pero lo será en la siguiente, la primera semana de octubre o la segunda semana de octubre, que tenemos un Estrasburgo. Confío que entonces se dé la votación y que esa votación salga adelante. Pero saldrá adelante si el Partido Popular quiere alinearse con Estados Unidos y con las fuerzas que queremos esa liberación y esa lucha contra el narcotráfico con la contundencia que lo requiere, porque hemos visto cómo el Partido Popular, en su hostilidad a Donald Trump, en muchas ocasiones ha estado mucho más cerca del Partido Socialista, que, como digo, está alineado con Caracas, con La Habana y con Bogotá, con el presidente Petro, no con el pueblo colombiano, sin duda. Pero esperemos que el Partido Popular se mantenga con nosotros, con las fuerzas conservadoras, con las fuerzas patriotas y soberanistas, y con ellas tenemos una mayoría para imponer en el Parlamento Europeo ese magnífico resultado, esa magnífica resolución que haga que se considere al Cártel de los Soles, se le considere una organización terrorista encabezada por Nicolás Maduro, que está en este momento en busca y captura, y que esperamos sea capturado convenientemente él y sus cómplices, y cumplan una condena por todo el infinito mal que han hecho a los pueblos de la región, que han hecho a los venezolanos, la destrucción de millones y millones de vidas, los asesinatos de centenares de miles, las torturas de miles, la desaparición de miles, tantísimo. Es una tan larga la lista de desgracias y de crímenes y asesinatos que cargan sobre todos estos grupos, que no se pueden contar, no se pueden todos enumerar, pero desde luego nosotros esperamos que esta alianza de las fuerzas democráticas occidentales en todo el globo, a ambos lados del Atlántico, se unan para que esta operación se lleve a cabo. Nicolás Maduro sea ya una página cerrada, acabada, una página negra, tanto el chavismo como el madurismo, y que Venezuela entre en una nueva fase en la que pueda desplegar el inmenso potencial que tiene ese maravilloso país. A don Germán Terch, muchísimas gracias, señor eurodiputado del partido Vox. Por supuesto, periodísticamente le estaremos acompañando en la decisión que tome el Europarlamento, entonces ya la otra semana, la que sigue después de la próxima. Muchísimas gracias y que tengan muy buena noche. Adiós, ahí estaremos. La otra noticia es la decisión del Congreso de Perú, que con una amplia mayoría, 73 votos en contra de 27, ya declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista. La moción insta al gobierno peruano a implementar medidas de política exterior, también de defensa nacional, para coordinar con la comunidad internacional acciones contra esta organización criminal venezolana. Hoy tenemos suficiente evidencia, abrumadoramente, de que Venezuela es un narcoestado, además de una dictadura. Por lo tanto, yo respaldo esa intervención militar y celebro que algún día pronto tengamos una Venezuela libre, sin Maduro, y que esto se escuche hasta el helicoide, señor presidente. Gracias. El punto clave de la noticia con la medida de Perú: ya son 7 los países que en el continente americano han declarado como terrorista al Cartel de los Soles. A la cabeza, por supuesto, y liderando está Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, y con el secretario de Estado Marco Rubio, quien es considerado el líder que ha llevado esta política adelante, el cambio de paradigma. Ya no persiguen solamente a un dictador, a un tirano, a alguien que ha sometido a su pueblo, que ha robado elecciones, que secuestra, que desaparece personas, que tortura opositores políticos, sino que buscan es a un narcoterrorista que, según Estados Unidos, quita miles y miles de vidas cada año enviando droga a los Estados Unidos. Entonces encabeza Estados Unidos. Veamos el mapa. Ecuador fue uno de los primeros en sumarse, luego siguió Argentina, Paraguay y Guyana. Guyana, con quien hay una situación muy tensa con Venezuela por el Esequibo.
donde hay unas reservas de petróleo muy importantes. Los más recientes son el gobierno de República Dominicana, lo veían ustedes ayer en el programa, y en las últimas horas el Congreso peruano. Patricia Juárez Gallego, de la Fuerza Popular en el Congreso del Perú, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, está con nosotros aquí en la noche. Señora congresista, señora diputada, gracias por estar con nosotros en NTN 24. Y esta decisión de votar por una gran mayoría de 73 votos contra 27, la inclusión del Cartel de los Soles como organización terrorista, ¿qué significa? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Efectivamente, el día de ayer se ha presentado no una, sino 3 mociones, por lo menos, de diversos congresistas y diversas bancadas políticas para declarar al Cártel de los Soles como una organización terrorista y, por supuesto, rechazar absolutamente toda esta organización y lo que significa. Se dio un amplio debate acá en el seno del Parlamento y claro, hay algunas posiciones ideológicas que, especialmente de algunos sectores de izquierda, que consideran que hay un tema político, hay un tema ideológico detrás de todo esto y finalmente prevaleció el sentido común y se aprobó por una mayoría importante que sean considerados como una organización terrorista, ¿no? Nosotros creemos que en nuestro país ya sufrimos, hemos pasado nosotros durante más de una década los embates de los grupos terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA y bueno, algunos grupos que asolaron a nuestro país y causaron destrucción, muerte y la pérdida de muchas vidas de peruanos. Nosotros somos una sociedad que vive y quiere vivir absolutamente alejada de lo que significa el impartir, el terror, el que existan este tipo de organizaciones que siembran el terror en cualquier lugar del mundo. Nosotros rechazamos que esto ocurra en cualquier parte del mundo y nos solidarizamos, por supuesto, también con todos los venezolanos que han tenido que vivir y siguen viviendo lo que ha significado, digamos, este gobierno dictatorial de Maduro. Sí, congresista por la Fuerza Popular, partido político Fuerza Popular en Perú. Al quedar aprobada esta moción, con esos 73 votos, ¿esto obliga al gobierno peruano a cumplir con esa decisión? Es decir, ¿el gobierno ya queda dentro de ese grupo de países, dentro de la coalición que está apoyando esta decisión de incluir al Cartel de los Soles como terrorista? ¿Es una decisión mandatoria para el gobierno del Perú? De acuerdo a nuestra Constitución, la Presidenta de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores son quienes dirigen la política exterior en nuestro país. Nosotros en el Congreso de la República podemos debatir, proponer y aprobar estas mociones de rechazo, de indignación realmente desde un punto de vista político expresado, pero quien tiene que tomar las decisiones producto de esta decisión que ha tomado el Congreso de la República es el Ejecutivo. A partir de este proyecto, estas mociones que han sido aprobadas, imagino que el Ejecutivo, la Cancillería, Torre Tagle, tomarán algunas decisiones que van a ir seguramente en consonancia con lo aprobado por el Congreso de la República la noche de ayer. La misma moción insta al gobierno peruano a implementar medidas de política exterior, también de defensa nacional, para coordinar con la comunidad internacional las acciones para luchar contra esta organización criminal, el Cartel de los Soles, una organización narcoterrorista designada así por los Estados Unidos. ¿Qué tipo de acciones espera el Congreso peruano? Bueno, lo que esperamos es que el Ejecutivo tome la decisión y que Cancillería finalmente resuelva también declarar al Cártel de los Soles como una organización terrorista, narcoterrorista, que finalmente
realmente está asolando y azotando la vida de muchas personas. A mí me ha extrañado realmente que algunos congresistas de la República, que son particularmente personas de izquierda, señalen que lo que se quiere es una intervención a Venezuela de parte de Estados Unidos, porque claro, o sea, lo que señalan es que estarían, digamos, deseando o buscando los recursos naturales de Venezuela. Pues, en realidad han habido una serie de argumentos que han presentado los congresistas de izquierda que son lamentables, como señalar, por ejemplo, que Venezuela vive en una democracia, que se ha obtenido, el gobierno de Maduro ha obtenido, digamos, el poder estos años porque ha tenido una votación en las urnas que lo ha favorecido. La verdad es que felizmente la gran mayoría de congresistas de la República del Perú considera que existe un gobierno dictatorial, que el éxodo de millones de personas de Venezuela se debe precisamente a la dictadura, a la pésima política económica y finalmente a enquistarse en el poder durante años porque existen vínculos con el narcotráfico, existen vínculos con el terrorismo, por supuesto, agrupados también y cobijados y apoyados por otros gobiernos, como por ejemplo Cuba, como Colombia. O sea, estamos hablando también de que en las fronteras en este momento hay, digamos, cierto apoyo, y esto realmente es algo que creo que todos los países de la región que finalmente nos hemos visto afectados por la migración venezolana, pero no solamente eso, sino que hemos visto el sufrimiento realmente de estas personas que se han visto obligadas a abandonar su país, porque la verdad yo no entiendo cómo algunos pueden considerar que se trata simplemente de un éxodo voluntario de las personas. Han sido obligados a salir de su país precisamente en busca de alguna oportunidad o seguridad para sus familias. Entonces, todo esto realmente es algo que nosotros lo hemos vivido, lo vivimos en carne propia todos los días, y también vivimos la violencia generada por muchos grupos que no son felizmente la gran mayoría de personas que han venido a aportar y a trabajar en nuestro país, pero sí tenemos grupos de violencia que realmente lo que han hecho es ensombrecer la tranquilidad de los peruanos. Diputada Patricia Juárez Gallego, el hecho de la narcolancha ha generado también una polémica entre quienes están alineados con Estados Unidos y entre quienes no. Y la misma dictadura, narcodictadura de Nicolás Maduro. Comenzó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en llamar este ataque con misil a la narcolancha que, según explican las autoridades de Estados Unidos, llevaba 11 tripulantes como un asesinato. Petro dice que es que a todas luces esto es un asesinato, que no se usó la proporcionalidad de la fuerza. Diosdado Cabello, el segundo de esta tiranía, dice que también esto se trató de un asesinato. Entran Nicaragua, Cuba, todos a respaldarse. Por otro lado está Trinidad y Tobago, cuya primera ministro dice no, es que son narcotraficantes, no hay simpatía por ellos y deben ser aniquilados. Entonces, esta sí es la opinión política suya, la quiero, frente a este tipo de acciones militares desplegadas en el Caribe contra el negocio del narcotráfico y lo que considera Estados Unidos narcoterrorismo. Bueno, yo creo que hace mucho tiempo los países de la región, especialmente cuando se dieron las últimas elecciones en Venezuela, esperábamos que pudiera tomar el gobierno quien resultó ganador en ese momento en las urnas, y claramente hubo un fraude electoral manifiesto y grosero. Ahí, cuando ocurrió eso, nosotros esperábamos que toda la comunidad internacional
pudiera en alguna forma expresar su desacuerdo y creo que ir más allá realmente y ayudar a ese país, ayudar a los migrantes, ayudar a las personas que están en este momento fuera de su país, sufriendo todo lo que significa el ser migrante en una región para volver a su país, tener esperanzas. Había mucha gente, nosotros hemos recibido a muchos grupos de venezolanos desde la primera vicepresidencia, donde estuve cuando ocurrió la primera vicepresidencia del Congreso, cuando ocurrió esta situación. Ahora vemos, por lo menos, digamos, con agrado, que frente a estas situaciones evidentes de una organización de narcotraficantes desde el más alto nivel en Venezuela haya esta intervención, una intervención que finalmente no ha llegado a, digamos, a mayores, excepto este incidente que ha ocurrido con esta lancha, pero que finalmente está poniendo en una situación de evidente temor a quienes están en este momento en la cabeza de la dictadura en Venezuela. Hemos visto las declaraciones nerviosas del señor Maduro, quien señala que ellos son gente de bien, que no le hacen daño a nadie, y hay un evidente temor de lo que está ocurriendo en este momento, porque seguramente que hay este tipo de acciones también de narcotráfico, de comercialización de droga hacia países como Estados Unidos. La verdad es que yo creo que esta dictadura no se va a ir nunca si es que no existe la solidaridad de otros países a efectos de que pudieran tomar acciones ya sobre un país amigo, un país hermano, que realmente las personas que están ahí vienen sufriendo por el éxodo al que han sido obligados. Pues le quiero agradecer muchísimo a la congresista Patricia Juárez Gallego, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú, por el partido Fuerza Popular. Muchísimas gracias por habernos explicado en qué consistió esta moción y a la espera de lo que decida el Ejecutivo peruano frente a esa decisión de su Congreso. Esperamos tener muy pronto esa decisión y poderla aquí informar. Muchísimas gracias, congresista, muy amable. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a todos los televidentes. Hasta aquí llegamos en el programa La Noche, que seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia, todas sus opiniones aquí en estas direcciones de nuestras redes sociales en www.ntn24.com. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta luego.